Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les parece mi fondo, este fondo que están viendo? No podemos ir a la discoteca ahora porque nos dicen que hay limitaciones por la pandemia, aunque les informo, para quienes no estén ya enterados o enteradas, que las restricciones en Lima y el Rico Callao son ya no desde las 12 de la noche ni 10 de la noche, sino desde la 1 de la mañana. Así que conciertitos, siempre con el distanciamiento y los protocolos que nos manden y todo eso, puede volver a ver, ¿no? Al menos hasta una hora prudente, ¿no? Así como cuando éramos adolescentes y salíamos a nuestras primeras, qué sé yo, fiestas, etcétera, que nos decían antes de las 12 me estás de regreso o te cae. Bueno, ahora es así, pero nos cae la pandemia, así que tenemos que cuidarnos. Pero ahora, bueno, esa es la noticia del día, ¿no? Yo mismo me estoy viendo acá qué tal se me ve en ese fondo espectacular que me ha puesto la señorita Brenda, que es la encargada aquí de la magia de la radio, y definitivamente es una cosa de otro mundo, como Misterios al Atardecer, porque en verdad yo me pongo a bailar acá y ustedes pensarían, para quienes lo estén viendo a través de redes, ya sea a través del Facebook de la radio, que es Radio Los Andes TV, o quienes lo vean después en Misterio Infinito Perú en YouTube, que es mi canal, pero está muy bonito. Pero en sí no vengo a hablar tanto de eso. En primer lugar, lo que quiero decirles es que estoy muy contento porque después de bastante tiempo, de meses, estoy en cabina. Yo hacía el programa en cabina cuando estaba en Puerto Maldonado, en los 105.7 de allá de Radio Tropical para esa ciudad, ¿no? Jugaba, me acuerdo, con los efectos y todo el tema, era divertidísimo. Esos programas también la mayoría están todavía en Misterio Infinito Perú. Y bueno, en mi caso, los programas de Radio de los Andes, como quizá ustedes sepan, como la mayoría son con entrevistados, pues son grabados previamente, ¿no? Como son en su mayoría invitados de otros países, la zona horaria nos juega ahí algunas bromitas, hay diferencias bien grandes, así que lo grabo primero en Zoom o en algún otro programa, de ahí ya se emite. Y he tenido hasta ahora unas 3 ocasiones en las que he estado en vivo, pero no en cabina, sino en conexión telefónica. Una vez ha sido, 2 veces ha sido desde Chilca, y una tercera que fue loquísima fue desde la cumbre del cerro Cuncash, perteneciente al centro poblado de Charac, en el distrito de Lucma, en la región Ancash, en el callejón de Conchucos, que si ustedes la han escuchado, y si no, ahí está mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, donde están toda la larga lista de programas. Pues fue una cosa increíble porque, o sea, es un cerro pues que para subir tienes que lucharla, sobre todo cuando eres un tanto gordillo como yo, y no hay pues una buena iluminación porque además era una noche sin luna. Las estrellas, la franja de la Vía Láctea, ¿no? El Amaru que le decían nuestros antepasados, la serpiente de los cielos, y en eso vemos, o sea, yo he visto muchas estrellas fugaces cuando iba a la sierra, pero en esta ocasión no era una estrella fugaz. Ustedes quizás sepan lo que es un bólido, ¿no? O sea, cuando entra una masa un tanto más grande en la atmósfera y se quema por la fricción. Bueno, mi amigo que me acompañaba y yo vimos un bólido, y ha sido la segunda vez en mi vida que lo vi. La primera fue cuando tenía probablemente 7 u 8 años, curiosamente aquí en Lima, en mi amado y natal distrito de Barranco. Así que imagínense, en esas circunstancias, en un lugar donde se contaban pues las leyendas de que no vayas ahí de noche porque el muelle es sagrado, donde aparecen duendes, que los restos de casas de los antiguos o los gentiles, ¿no? Como se les llama en tantas geografías de nuestro país, a esos seres antiguos, algunos dicen que gigantes, otros dicen que pecadores, y que hasta ahora sus espíritus celosos subsistirían por ahí y se llevarían a la gente. Decían eso, no, no anden por ahí porque muchos han desaparecido, y había este tipo de leyendas tan curiosas que me he encontrado en un viaje mucho más reciente, del cual les quiero conversar ahora en vivo, que también esa es otra de las razones por las cuales estoy aquí en la radio en lugar de mandarlo grabado, porque tiene su encanto, ¿no? Bueno, les cuento, en minutos anteriores, muy aparte de la música, muy aparte de las 2 canciones que me han antecedido, que son José Manuel Frías, investigador del misterio de allá de Málaga, España, en su faceta musical, con Una sola piel, que para mí es un temazo. También ha estado Una caletaza de Pedro Suárez Vértiz, Una vez una flor, ¿no? De esas que no encuentras así nomás y que no sonaron en su tiempo en la radio, pero aquí las rescatamos como parte de una de las líneas que maneja el programa, que es ponerles música bonita, música que así nomás no la van a encontrar en la radio de la izquierda, ni de la derecha, ni la de la M, ni nada, ¿no? Modestia aparte, por supuesto. Entonces,
Yo antes de eso también, lo que les hemos puesto ha sido una conversación que tuve, la segunda, con la licenciada Claudia Cirito. Ella es psicóloga de allá de la República Argentina y tiene una página dedicada a la terapia de regresión de vidas pasadas, que dicho sea de paso, es a lo que principalmente se dedica, además de la meditación y todas estas cosas tan bonitas. Yo recuerdo que estuve estudiando varios ciclos de psicología. Ustedes alguna vez lo debo haber comentado, yo soy licenciado en trabajo social, pero tengo estudios en psicología. Y bueno, si en algún momento me animo a culminar la carrera o los medios y todo me lo permiten, pues sería bonito también entrar por esos lados místicos que se entrelazan también con uno de los más grandes enigmas, que es por supuesto la mente humana y sus recovecos. Y esta segunda vez que hemos estado con la licenciada, ustedes en el video, si es que lo han visto por video, o si lo van a ver por video en Misterio Infinito, pero en YouTube, mi canal, pues yo andaba medio movedizo, ¿no? Andaba así como que no me quedaba quieto en la cámara, y no era por caprichoso, sino porque lo estaba grabando desde un lugar semi-rural llamado Lonja Grande, en la provincia de Utcubamba. Para quienes quizá puedan ubicarse más o menos, es la región Amazonas, a un poquito más de 2 horas de Bagua Grande, que creo que eso sí les debe sonar a la mayoría. Y es un sitio donde ahora está viviendo una muy buena amiga, que es quien me invitó. Y muchos podrán pensar, bueno, ¿y qué hay de misterio por ahí, no? Porque yo siempre al lugar que voy intento encontrarle su misterio. Y les puedo decir que hay más de uno en realidad. Mucha gente, por ejemplo, no suele, cuando les viene a la mente la selva, la Amazonía, pensar en cuestiones arqueológicas, ¿no? Si bien cuando yo estuve en Puerto Maldonado, y ese video también lo pueden ver en mi canal, el año pasado, el año antepasado en realidad, me doy con la sorpresa de que muy cerca de la ciudad, al otro lado, a la otra ribera del río Madre de Dios, había una piedra, una roca, mejor dicho, de arenisca roja, ya bastante erosionada por las aguas del cercano río, que tenía unos grabados, incluso como caritas, símbolos, geometrías y todo esto, y que era muy similar a otros petroglifos que hay en ya lo más profundo de la selva del Manu, de Madre de Dios, como son los conocidísimos de Puyaro, que algunos, como por ejemplo Sixto Paz, etcétera, han hablado que por ahí es como que el camino al mítico Paititi, ¿no? Que para algunos sería pues una ciudad perdida de los últimos incas, para otros sería una ciudad ubicada en otra dimensión, sea lo que sea que quiera decir esa palabra, que en realidad es un cajón desastre donde ponemos muchas cosas, como hablar de mundos paralelos y todo eso, ¿no? Y por ahí están los petroglifos de Pucharo. Y cerca de Puerto Maldonado había eso, y era como que lo único de arqueología que encontrabas, ¿no? Entonces esto coincidía un poco con la idea que muchos manejamos de la selva como un lugar donde de arqueología, si nos gusta, no vamos a encontrar tanto. De ahí me he enterado que hay un sitio arqueológico, por ejemplo, en Ucayali, pero otros no tan monumentales, que es lo que mucho nos viene, ¿no? Al pensamiento, en el propio Madre de Dios, o incluso en Loreto, ¿no? Que ya es la selva propiamente, ¿no? Lo que más nos viene a la mente, es ese lugar. Pero yo estuve en Amazonas, que en realidad es lo que se conoce como la selva alta, ¿no? La Rupa Rupa, la zona que está, por ejemplo, Lonja Grande, que es como les digo donde estuve, está más de 1200 metros sobre el nivel del mar en la selva. O sea, imagínense, ¿no? Ceja de selva, selva alta. No es un calor tan sofocante como el que nos imaginábamos, ¿no? De Puerto Maldonado o de Pucallpa, ¿no? Quizá. Y en las cercanías me sorprendo con que había varios sitios de pinturas rupestres. Estaba, por ejemplo, aquí lo tengo en el cuadernito del misterio, las pinturas rupestres del centro poblado de Carachupa, donde también está la llamada Piedra del Zapato. Hay otros atractivos interesantes, como por ejemplo las cataratas de las Lejías, que las llaman así porque tienen un color como medio, como si hubieran despintado la roca con su pasar. También están los grabados de la zona de Limones, los de la Hacienda Calpón, y muy especialmente uno, y para esto también los remito a mi canal de YouTube, a Misterio Infinito Perú, pues el llamado idulo. Idulo es una palabra que, según me dijo una persona del lugar, es un derivado de ídolo, ¿no? Entonces esto ya nos habla de un lugar que ha tenido, y en cierto modo sigue teniendo, pues una cierta importancia simbólica, una cierta importancia espiritual. De hecho, es un lugar tan respetado que, ya sea que la gente del lugar
no recordaba efectivamente dónde quedaba, o les daba un poquito de miedo ir, o directamente no querían pues que un foráneo curioso como yo fuese, lo cual es totalmente entendible, ¿no? Entonces, bueno, había quienes por ahí, yo leí en internet un par de personas que habían llegado que decían que había que dejar una ofrenda, como tanto se dice en estos lugares de poder, como dirían, lugares espirituales. Eh, y bueno, yo me imaginaba que era más sencillo llegar. De hecho, dicen que hasta hace algunas décadas atrás, en esta pintura rupestre grande, que es un ser antropomorfo, por no llamarle humanoide y ya irnos por otras ramas, ustedes entienden, con una cabeza de una forma geométrica y un vientre abultado con símbolos también geométricos, como que si fuesen, digamos, líneas, aspas y todo esto. Bueno, este ser se erige en... O sea, primero tienes que salir de una pista firmada que va hasta el otro lado de la quebrada sobre la que está enclavado el pueblo, y ya ahí es totalmente matorrales, árboles, hay lenteja silvestre, hay moras silvestres, hay unas flores hermosas de color rosado casi llegando al lila, ¿no? Hay una serie de cosas muy bonitas. Y bueno, no solamente encontrar una persona que sí pues nos llevó en su mototaxi, que es el medio de transporte habitual en estos lugares, y me llevó a mí con la amiga que me estaba alojando y su mamá. Entonces llegamos y yo me imaginaba, pues no, hasta ahora no aprendo, a pesar de tantos años que tengo haciendo turismo, yo pensaba pues que había una vía así, digamos, visible, con su letrerito que dijera acá es, pero no, este joven nos dejó y nos dijo, ya ahí donde ven, tienen que subir. Y básicamente no veías nada, o sea, era como que había un ligero despeje de matorrales, pero en sí el camino estaba conformado, creo que más por el paso de algunos animales, porque encontramos restos de la presencia quizá de bóvidos, de rumiantes, ¿no? La gente tiene por ahí principalmente vacas, y seguimos un poquito ese rastro, ¿no? Seguimos por ahí, y si no era por el joven que además de dejarnos también nos guió, no llegábamos, porque en realidad todo era un continuum así de verde y de otros colores exuberantes. Y bueno, este lugar, como digo, hasta hace unas décadas atrás se dice que recibía la visita, quién sabe si hasta ahora, ¿no? De chamanes, de personas relacionadas a la mal llamada brujería, que muchas veces puede ser en realidad la reminiscencia, ya con otras influencias, incluso nueva era y todo esto con la globalización, de antiguas creencias prehispánicas, ¿no? De antiguas religiones ocultos prehispánicos, sobre todo en un entorno tan digamos recientemente occidentalizado como es, e incompletamente occidentalizado como es la selva peruana o la Amazonía en general. Entonces nosotros pues llegamos, y de pronto yo recuerdo que me pongo sobre una roca que además tenía unas curiosidades, porque eran varias rocas que tenían una sospechosa geometría, o sea, parecía que alguien hubiera llegado con una maquinaria X y las hubiera puesto ahí empalmadas. Y me pongo encima de una roca y me dice, acá está el idulo, ¿no? Bueno, y aparte me dijo otra cosa, me dijo que habían más ídulos. O sea, ídolos, ya les dije, viene de ídolo. Entonces se sobreentiende que se refería a que habían más de ese tipo de grabados tenidos por sagrados, quizá mostrando estas mismas entidades grandes, hechas en pintura rojiza, ¿no? Antropomorfas, pero medio extrañas, en medio del bosque. Esto me llamó la atención, pero no tuve el tiempo ni tampoco el guiado que alguien me diga dónde está, ¿no? Uno no se puede tampoco aventurar libremente en medio del bosque. Sus peligros tiene, ¿no? Para comprobar si efectivamente habían otros de este tipo de grabados. Entonces me dice, está ahí, pero está debajo tuyo. Y era que yo estaba en la parte de encima de la roca, y debajo, o sea, digamos en la cara, ¿no? Que daba hacia una caída de importantes metros, ¿no? Y al fondo habían pues maleza, espinas y rocas que si ahí te caías pues lo ibas a lamentar, si es que acaso te iba a quedar vida para lamentarlo. Había que ver, pues no, porque yo dije, caramba, he llegado hasta acá, mínimo una fotito, mínimo su selfie, mínimo su grabación de que estaba acá, y también un momento de observación respetuosa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que aunque nosotros puede ser que no compartamos las creencias de quienes hicieron estos y otros lugares de poder, de espiritualidad en el pasado, pues se merecen digamos,
un respeto, ¿no? Muy aparte de porque son patrimonio. Y de hecho una de las experiencias espirituales más fuertes que yo tuve, por más que ya ni se conoce qué tipo de culto había ahí, fue justamente, recuerdo hace muchísimo tiempo, en un templo prehispánico como es el de las manos cruzadas allá en Cotos, en Huánuco. Siempre recordaré que me tuve la, oportunidad, el privilegio en realidad de quedarme solo durante bastante rato dentro del Templo de las Manos Cruzadas. Hice una especie como de oración, de adoración, y fue una experiencia muy muy fuerte, ¿no? No sé qué hubiera pasado si lo hubiera hecho y estando solo al lado del ídolo, pero quizá yo siempre digo, por algún motivo es que los antiguos no eran nada tontos, los antiguos en ciertos aspectos tenían más contacto con la naturaleza, quizá otros sentidos activados que en nuestra cotidianidad los tenemos embotados, adormecidos, así que ellos sabían detectar, como quizá ahora lo hacen, digamos, se dice los gatos detectan, los cánidos también, ¿no? Lugares donde hay energías especiales y los sacralizaban. En muchas partes del mundo lugares han sido sacralizados desde la prehistoria y tú te encuentras que debajo de lo que actualmente es, no sé, una iglesia, una mezquita, un templo budista o un templo hinduista, más abajo y más abajo hay toda una serie de sucesiones, de civilizaciones que una tras otra han ido considerándolo un lugar sagrado porque algo sentían, algo los movía. Entonces, por esto hay que tener respeto a estos lugares, ¿no? Además de por las posibles consecuencias que te pueden ocurrir. Imagínate que realmente ahí habite algo misterioso, algo que puede ser bueno a veces y medio malévolo en otras, y tú te la pasas de vivo, de burlón, y te ocurre. A un amigo casi le pasa eso, me acuerdo, cuando fuimos a Ancash. Intentamos llegar a un sitio arqueológico llamado Yai, ¿no? Aunque finalmente nunca llegamos porque nos perdimos. Y yo hice un pequeño, por eso digo, independientemente que tú creas o no, intenta amoldarte, ¿no? Como dicen, allá donde estuvieres, haced lo que vieres, así, ¿no? O sea, haz lo que corresponde al lugar donde te encuentres. Y entonces yo hice un pequeño pago a la tierra, a la Pachamama en ese lugar, como también lo hice de manera muy discreta cuando fui hacia el Idulo, ¿no? Unas hojitas ahí, y un poco de agua de mi cantimplora, y eso ya, pues no quedas congraciado con la Pachamama o con el Apo. Entonces la cuestión es que este amigo se burló de eso y casi se desbarranca, me acuerdo de ese cerro en Ancash, ¿no? Pero volviendo al tema del idulo, porque yo suelo dispersarme bastante con el universo mental de estos temas, la cuestión es que el joven nos dice: ustedes tengan cuidado porque hay unas abejas, son unos insectos raros, así como que oscuros, grandes, que son como los guardianes del idulo. O sea, él ya había estado ahí antes, para que sepa eso, ¿no? Por eso sabía cómo llegar también. Y que incluso atacaban a las personas que se acercaban al idulo, como que ahí te atontaban, ¿no? Y obviamente atontarse ahí donde solo hay un filito delante de donde está la pintura es el preludio a caerte y probablemente romperte algo, matarte. Se me enredaron algunos en mi corto cabello. Eran unos bichos como lo que les llamamos toritos, algo así, pero era rarísimo porque tú llegabas al sitio, ni bien llegamos pasaron dos cosas. Pisamos ahí, se desató el aguacero, cayó una lluvia tremenda solo en ese sitio. Según que yo no podía ni grabar ni nada casi, porque es como que mi celular también, que no es acuático ni nada, prácticamente estaba mojándose, pero yo dije no, hay que hacer el esfuerzo. Y de ahí viene un video que los invito a ver en Misterio Infinito Perú en YouTube, en mi canal. Entonces, la cuestión con esto es que, aparte que casi me resbalo por la lluvia, los bichitos estos, ni bien se puso ahí el pie, se fueron contra uno. Y no es que te siguieran, no es que fueran como algunos insectos que te son insidiosos, no como que te persiguen. No era que hubiera un panal de algo por ahí, de avispas o qué sé yo, porque avispas no eran tampoco. Solo estaban enfocados ahí. Es como si alguien los hubiera colocado o ellos hubieran sentido una energía en especial y hubieran dicho: este es nuestro lugar, tenemos que cuidar esto y acá no cualquiera entra. Y yo también me preguntaba: ¿cómo es que la gente, los chamanes, etcétera, hacían para dejar ofrendas ahí al ídolo si el filito para caminar delante de él era tan pequeñito? No sé si antes habría sido más grande y lo habrían cortado, se habría caído, ¿no? Y sobre todo la pericia y la fe que tenías que tener para estar ahí y no sé, encaramado de qué, ponerte a pintar todos los detalles. Muy muy bonito. Yo les recomiendo por eso ver el video, para que se hagan una idea no solo del lugar sino también de la imagen.
Y también hay otros sitios arqueológicos de pinturas rupestres, de petroglifos, en este caso de petroglifos. Como ya nos acercamos al final del programa, lo digo de manera muy resumida, que está cerca de un centro poblado de allá del distrito de Loña Grande llamado Carachupa. Entonces ahí sí estaba más bonito, parecía un jardincito en medio del bosque, ¿no? Porque le daban su cuidado. De hecho llegamos y la población local, hay unos niños decían, las figuras están por allá del colegio subiendo las escaleras, porque sí, habían hecho escaleras. Y igual era pesadito subir, porque era bastante. Y me sorprendo con una especie de abrigo rocoso, no sé, había una roca así grande, habían rocas de formas caprichosas, había uno que parecía el pináculo de la parte alta de Machu Picchu en medio del todo, y era como una roca y debajo dos rocas así, cualquiera diría una especie de dolmen, una especie de estas cuestiones que corresponden más al paisaje europeo que al nuestro y más aún la Amazonía, y solamente en una de las caras, que además era de una roca de material distinto a todas las que estaban alrededor, o sea, como si alguien lo hubiera puesto ahí o lo hubiera encontrado y hubiera dicho esta es diferente, habían sobre todo imágenes, petroglifos muy erosionados ya, de manos e incluso una de un pie. Yo comparé y parecía que sí, más o menos se ajustaban a las dimensiones de una mano humana. La del pie era como que más pequeña, incluso había una mano más chiquita como si representase la palma de la mano de un niño, ¿no? Entonces, ¿por qué me llamó la atención esta situación? Porque yo he visto imágenes, no tanto de petroglifos como sí de pinturas rupestres hechas mediante la técnica, hay una técnica, no recuerdo ahorita el nombre, pero es como que tú pones tu mano y soplas un pigmento con una cerbatana, con un canuto o simplemente con la boca y se queda como una imagen en negativo, una cosa así de tus manos en la pared rocosa o lo que fuese. Y me recordó mucho, pero este tipo de cosas yo he visto que hay en Norteamérica, Europa, y estaban en medio de la selva peruana. Y también había los inevitables soles, ¿no? Estas imágenes como de soles que hay, de serpientes. El caso de los soles me recuerda mucho a los del sur del Perú. Por ejemplo, los que hay en sitios como Toro Muerto y muy especialmente Micuya, sitio misteriosísimo y a la que también le he dedicado un video, hay el Misterio Infinito Perú en YouTube, ¿no? Entonces ahí vienen tantos enigmas. ¿Qué civilizaciones pasaron? Me daba la impresión como que fuesen también que muchos hombres y mujeres hubieran plasmado su ideología, su fe quizá, ¿no? O quién sabe si incluso lo que veían esos antiguos dioses quizás se materializaban como lo que ahora llamamos de muchas maneras, no hay que especular tanto quizá a veces, ¿no? Y plasmaban ahí a modo simbólico. Bueno amigos, estamos llegando al final, así es la hora en radio es muy cruel, muy malévola, son ya casi las 8:30, así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme cuando eso sea subido a YouTube. Su amigo Fernando Chopi Martínez se despide desde la cabina, ahora sí, de Radio Los Andes 99.5 para toda Lima Sur y aún más allá, en Misterios al Atardecer. Nos estamos viendo el siguiente viernes a las 6:30, sábado 7 de la noche, y en Misterio Infinito Perú, mi canal de YouTube, también Instagram y también Facebook, y si quieren escucharlo ahí en su carrito en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando, pero ante todo Misterio Infinito Perú. Gracias a la señorita Brenda que se ha encargado de poner todo esto a punto, y saludos Lima Sur, nos vemos, su amigo Fernando los abraza virtualmente. Chao. Radio Los Andes 99.5 FM.